Bienvenidos a Paradoja 3 en 1, un espacio entre la coherencia y la conciencia, un viaje paradójico hacia la plenitud. En esta oportunidad contamos con la presencia de Rafael Briceño, Joan San Juan y mi persona Isamar Briceño. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el momento que estén viendo este podcast. Hoy vamos a hablar sobre qué puedo aprender de mi ansiedad. ¿Qué Rafael, ¿y qué es la ansiedad para saber qué podemos aprender de ella? Bien, la ansiedad se define como una emoción natural y adaptativa que surge ante la percepción de una amenaza, de un peligro, de un estrés, ya sea real o sea imaginario, ¿sí? Tiene ciertas características la ansiedad, por ejemplo, o síntomas, síntomas cognitivos que son pensamientos negativos, son personas que todo el tiempo están pensando de manera negativa, o anticipatorios, lo que nosotros llamamos adivinadores, que son personas que saben que les va a ir mal en el futuro o que tal cosa les va a salir mal. Tiene síntomas emocionales, por ejemplo, sienten miedo, sienten inquietud. Por ejemplo, ahí entro yo en la parte del miedo o entraba yo en esa parte del miedo. Tiene síntomas fisiológicos, es decir, puede sentir taquicardia, sudoración. eh, Tiene síntomas conductuales, por ejemplo, la evitación. Son personas que evitan a ciertas personas que le causan ansiedad o ciertas situaciones que le causan ansiedad, ciertas regiones, ciertas ciudades. Hiperactividad, son personas que están totalmente siempre hiperactivos, están haciendo muchas cosas, pero en el fondo realmente son realmente ansiosas. Y o paralización, pues son personas que ante los momentos de ansiedad se quedan callados, se detienen, no toman decisiones, no hacen nada, y es también otro síntoma de la ansiedad. Aunque la ansiedad en niveles moderados nos puede a nosotros ayudar a mantenernos vivos, a tener un mejor desempeño, a ser más eficientes, por ejemplo, ante una presentación o un examen. Cuando esta ansiedad se vuelve intensa, frecuentemente desproporcionada con respecto a la situación, es decir, exagerada con respecto a una situación específica, puede convertirse en lo que se conoce como ansiedad patológica, ¿sí? Rafael, en tu concepto hablaste del estrés y para mí el estrés es una respuesta ante una situación inmediata y la ansiedad puede ser más duradera. ¿Qué papel o qué rol juega acá el estrés? ¿Es un hijo de la ansiedad? ¿La ansiedad deriva del estrés? ¿El estrés deriva de la ansiedad? ¿Qué podemos decir sobre eso? Bien, el estrés es un hermanito de la ansiedad, o así lo interpreto yo. Eh, yo puedo tener un estrés muy grande y ese estrés me produce a mí una ansiedad, ¿sí? O yo puedo tener una ansiedad y tengo estrés. Entonces, van como de la mano, son como hermanitos, como que no puedo tener ansiedad si no paso por una situación estresante. Y una situación estresante es algo que me sobrepasa mi tranquilidad, ¿sí? Yo voy a hacer una presentación en público, voy a hablar ante el público y esa situación en sí es estresante. Y ese estrés me causa a mí ansiedad. Sí, la ansiedad como que usa el estrés para alimentarse, ya sea que la ansiedad sea una ansiedad adaptativa, que es la ansiedad normal, que es una respuesta normal, o una ansiedad patológica, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, si el, el amigo Johan tiene alguna observación. No, ninguno. Bien, yo sé, basándonos en esto, voy a explicar lo que es la ansiedad adaptativa y ansiedad patológica, ¿sí?
La adaptativa es una respuesta natural y útil al organismo, ¿sí? Ante una situación de peligro, ante una situación de estrés, aquí lo estoy diciendo de nuevo, o desafío. Nos ayuda a prepararnos de manera eficiente ante una situación. Por ejemplo, voy a hablar en público y esa ansiedad adaptativa me ayuda a que yo me prepare mejor para sentir mayor seguridad al momento de expresarme al público, ¿sí? Ansiedad patológica es una respuesta desproporcionada que persiste ante una amenaza que no es real o que nosotros la intensificamos o exageramos esa respuesta. En lugar de ayudarnos, nos bloquea o interfiere en nuestro bienestar y en nuestro funcionamiento diario, en nuestro día a día, ¿sí? La ansiedad adaptativa es funcional y nos protege, y la ansiedad patológica es disfuncional y nos limita. Rafael, me gusta mucho este punto porque, pues, no sé si desde la película, antes o después de las emociones, se ha hablado mucho como del tema de salud mental y todo eso, y la ansiedad es uno de los puntos como más de que se le ha dado foco. De hecho, yo creo que yo también caí en un momento en el que casi todos nos autodenominamos como ansiosos. Entonces, en vista pues que tú estás mencionando dos tipos de ansiedad, ¿cómo podemos nosotros hacer para diferenciar una de la otra, pues y entender una de la otra? Pero yo te voy a dar un ejemplo, o te voy a explicar con un ejemplo de cada una. Un ejemplo para la adaptativa, la ansiedad adaptativa. Por ejemplo, sentir nervios antes de una entrevista de trabajo es una ansiedad adaptativa. Sentir miedo ante una exposición, ante un examen, esas situaciones que te dan un poquito de estrés, pero esa misma ansiedad te ayuda a enfrentar la situación y a salir airosos, a salir triunfantes. Por el contrario, la ansiedad patológica, por ejemplo, un ejemplo de ese tipo de ansiedad, por ejemplo, es no salgo de la casa porque no quiero que me pase nada. O me lavo cada rato las manos porque tengo una ansiedad de que me va a caer un microbio y me voy a enfermar. O que, por ejemplo, tengo miedo a que me roben en la calle. O, por ejemplo, tengo miedo a que me pase una avalancha. Ese tipo de cosas que en el fondo no son un peligro real, realmente no es una situación que está ocurriendo, pero tú la sientes así. Y entonces eso es lo que hace la diferencia entre un tipo de ansiedad y la otra, o por lo menos en el concepto que nosotros estamos hablando aquí hoy. O sea que pues estaría bien decir que sí podemos decir que todos somos ansiosos, pero hablando de la ansiedad como una emoción que se está generando pues por un momento previo, pero debemos saber diferenciarla de que existe otro tipo de ansiedad que es la patológica, que pues ya es así, es como tú mencionas ahí, cuando nos da dificultad pues para vivir nuestra vida con regularidad. Totalmente. O sea Entonces, que una es como una emoción pues normal como hemos venido hablando y ya la patológica es como prolongada y ya nos empieza pues a afectar. mira, y más que prolongada, es la ansiedad cuando es patológica, es descontrolada. Es decir, yo no puedo controlar lo que me está afectando, esa ansiedad que estoy sintiendo, ¿sí? Y cuando ocurre de esa manera, es decir, cuando esa ansiedad descontrolada afecta mi vida diaria, mi día a día, nosotros, como siempre somos responsables, recomendamos una intervención terapéutica, psicológica, psiquiátrica en alguno de los casos. ¿Cómo identificar que la ansiedad para mí es un problema? Por ejemplo, es exagerada, es desproporcionada ante una situación, ante algo muy pequeño, yo lo exagero, no sé, me molesto y cuando realmente la situación no debiera hacerlo, me dura mucho tiempo y de repente desaparece con facilidad.
interfiere en mi vida diaria, en mis estudios, en mis relaciones, en mis amistades, en mis relaciones de pareja, relaciones familiares. Y hay una característica también que lo hace importante, que es cuando tú intentas evitar o usas la evitación, que hace que, bueno, yo no voy a tal reunión porque está cierta persona, o yo no voy a tal lugar porque eso me genera ansiedad, yo no voy a un concierto, por ejemplo, porque me da miedo las personas que salgan, la cantidad de personas que salgan, me siento que no puedo respirar, que me ahogo, ese tipo de cosas que pueden, ¿cómo se llama?, afectar o decir que la ansiedad se está convirtiendo en un problema. Bien, la ansiedad no solo es biológica, también se refuerza por ciertos patrones y pensamientos y comportamientos. Por ejemplo, pensamientos automáticos negativos de lo que ya habíamos hablado anteriormente, que son siempre interpretaciones rápidas. Ah, voy a hacer tal cosa. No, pero me va a ir mal. No quiero hacerlo porque seguro me va a salir mal y no voy a poder. Las distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas, quizás es una palabra, una frase muy técnica, pero es como una alteración aumentada de la realidad. Sí, yo puedo decir, no sé, si hago tal cosa, seguro voy a perder mi casa, mi dinero, todo lo que tengo, todo lo que me he ganado. Y hay otra condición que está relacionada con lo que aprendí. Por ejemplo, tengo unos padres que anteriormente eran muy ansiosos y eso me generó a mí una ansiedad. No sé, viví en un país en una guerra y ese tipo de cosas que lo aprendí, que es como una ansiedad aprendida, ¿sí? pero pues se refuerza, o sea, Sí, son condicionamientos, son cosas que me pueden hacer más fuerte la ansiedad. que- Isamar, está muy Yo, seria. yo tengo de esa de cómo identificar también la ansiedad, yo lo dividí en tres puntos. Del pasado, que viene siendo pues esas situaciones traumáticas que tú mencionas, esas heridas emocionales, está la parte del futuro, que es esa incertidumbre, ese miedo, eso a lo desconocido, a lo que viene, a lo que pasará, a lo que será. Y esa que está, la última que estaba nombrando, la tengo como aprendida, que son esas creencias limitantes y de la educación recibida. Son esas como que va, como lo dice esa división, o sea, lo que vas aprendiendo en el momento y la vas generando pues como un estrés, como una ansiedad, perdón. Bien. Isamar, ¿has tenido alguna situación que tú interpretes basado en lo que hemos venido leyendo y estudiando o en lo que nos hemos venido preparando? ¿Tú has tenido alguna situación ansiosa, ya sea patológica o adaptativa, que haya afectado de alguna manera tu vida? ¿Te has sentido que eso te ha pasado y cómo has salido de esa situación? Bueno, en mi caso sí. He tenido, sobre todo de la adaptativa, creo que esa es la más común. Había una situación particular que me generaba la ansiedad. Yo no sabía realmente que era ansiedad, pero sí presentaba pues esos síntomas y esos nervios y ese temor. Entonces esas situaciones hacían que yo me paralizara, o sea, Ajá, no me daba, ese era uno de mis síntomas, me paralizaba y quedaba pues como en ese buclecito, por así decirlo. ajá, ¿Cómo lo descubrí o pues cómo supe? Con ayuda profesional, pues con un psicólogo realmente. Yo ni siquiera empecé a hablar de los síntomas, sino empecé como a conversar de, mira, estos síntomas, perdón, este caso me está sucediendo esto, quiero darle mejor manejo a esta situación. Y cuando me hacen la pregunta de cómo me siento, qué me genera o qué está pasando en mí,
ahí el psicólogo pues cae en cuenta que esa situación en particular me estaba generando una ansiedad. Realmente nunca me dio como el tipo de que si era adaptiva o patológica, pero con los conceptos que tú estás diciendo, tiene que ver mucho con el tema adaptativo, porque la patológica pues es de esa que no me afecta mi día a día, y realmente no me afectaba mi día a día, sino me afectaba era cuando sucedía eso en particular. Entonces, cuando arreglé esa situación, cuando le di manejo a esa situación como tal, ya la ansiedad pues, no estuvo presente en mí. Sin embargo, hay sitios, como estaba mencionando, por lo menos lo del concierto. A mí cuando hay mucha multitud, cuando hay un espacio con muchas personas, me genera cierta ansiedad, pero no es todo el tiempo. O sea, yo puedo estar por lo menos en un transporte público y no me va a generar una ansiedad, pero si me la genera, entonces yo evito, pero sin dejar de socializar. O sea, si voy a ir, pues yo voy, cuando me sienta pues como mal trabajo, pues que más adelante miraremos las terapias, las técnicas, pero entonces dándole el manejo, pues la he podido pues como controlar, pero era realmente una situación en particular que me generaba esa ansiedad. Y tú dijiste que fue una situación específica y tú dices que era adaptativa, pero a ti te afectaba de cierta manera y de repente desaparecía cuando ya la situación no te afectaba, si entendí bien. O sea, era algo que te Exacto. afectaba momentáneamente, te causaba un nivel de estrés y de ansiedad muy grande y después desaparecía O sea, era una rápidamente. situación que yo estaba viviendo en su momento y yo tenía que tomar pues como una decisión y yo no tomaba esa decisión. Al no tomar esa decisión, eso me generaba estrés, me generaba pues como lo que llamamos pues la ansiedad. Yo no lo sabía en ese momento que era ansiedad lo que me generaba, pero sí sabía que yo tenía que tomar una decisión y al tomar la decisión me paralizaba por temor a lo que fuese a pasar, a las consecuencias que yo tomara con respecto a esa decisión. Entonces, claro, cuando yo voy a trabajar en esa situación, el psicólogo me empieza a preguntar, pues me empieza a guiar y él ahí cae en cuenta que esa situación, mientras yo no tomara esa decisión, yo iba a seguir estando con la ansiedad y probablemente pues iba a ser no se iba a avanzar a tal punto, no sé, nunca lo supe porque realmente me enfoqué en más trabajar la situación, en buscar la raíz. Cuando ya conseguí la raíz em, y tomar la decisión correcta en ese momento, hacía que ya a mí no me diera estos síntomas que con el psicólogo me di cuenta que era ansiedad. Entonces, claro, cuando yo tomo esa decisión y salgo de ese asunto, ya pues esa ansiedad disminuyó y se fue. Tú dices que te curaste de esa ansiedad. Yo creo que no es que me haya curado, simplemente como que ya sabía, ya sé manejar mi cuerpo, por así decirlo. O sea, esa situación me generaba un estrés. Saco esa situación de mi vida y ya no tengo estrés, ya no tengo ansiedad. Entonces, es saber como los detonantes. Si en espacio con muchas personas a mí me va a generar ansiedad, no es todo el tiempo, entonces como no me sucede todo el tiempo, yo tampoco voy a dejar de socializar. Claro. Pero entonces ya sé, bueno, utilizo técnicas y yo estoy, depende del estado de ánimos también. Entonces ella está ahí, pero yo la manejo. Ya sé que es la ansiedad, ya sé que ciertas cosas me lo producen, entonces yo le doy un manejo a la ansiedad Yo tengo realmente. una duda, no sé si Rafael tiene más preguntas. Una sola pregunta. ¿En este momento estás sintiendo ansiedad? No, pues el movimiento no, pero realmente no estoy sintiendo De ansiedad. todos los programas, el primer programa que te veo moviéndote tanto. Estamos No, hablando de la ansiedad y estamos metidos en el papel. Y estamos actuando ese es un síntoma.
Pero no, incluso pues sí he visto mucho que las personas que mueven las piernas y todo eso es como ansiedad, pero sí, yo me acuerdo porque cuando trabajábamos empezaba a mover las piernas y después que yo empiezo como a leer sobre la ansiedad y yo veo, porque a veces uno desde el desconocimiento no lo sabe, pero no, realmente pues yo sé cuándo la tengo porque yo sé ya los síntomas, sé cómo manejarla, pero no en este momento, no, Está bien. realmente no. Johan, disculpa Bueno, yo te tengo haya una duda interrumpido. un poco chismoso acá, a ver si pues si Vamos a Samantha aprovechar, vamos a aprovechar. nos puede contar. Están a mí Es que, cuestionando. es Te que están utilizando, soy sospechoso. ya, así claro, porque tú fuiste al psicólogo y la pregunta es como, o sea, tú no sabías que tenías ansiedad, obviamente, ya lo aclaraste, no sabías ni siquiera ni hablaste de síntomas y la duda es si de pronto fuiste al psicólogo por esa situación, o sea, mejor dicho, ¿por qué fuiste? O sea, ¿qué te llevó a tomar la decisión de que yo voy? O sea, El chisme completo. Sí, él quiere saber la situación y no te voy a dejar con la curiosidad. Pero a- básicamente, o sea, te voy a dejar con la curiosidad. A ti y a al los demás, público, pues es como para darle un ejemplo de en qué momento la persona puede decir, no sé, quiero ir al psicólogo. cuando quieras. Cualquier persona que quiera hablar, o sea, era una situación en particular que yo quería solucionar y no la quería conversar con amigos, no la quería conversar con familiares, quería conversarlo con un profesional. Me está pasando esto y esto. Y obviamente yo no estaba esperando del profesional que me dijera es como, tú tienes que hacer esto y esto porque realmente esa no es la idea. Pero, ¿qué hace eso? O sea, yo sabía, básicamente, yo sabía que yo tenía que tomar una decisión, no sabía cómo. Y Ok, había ok. un miedo de tomar esa situación y yo quería saber por qué tenía miedo de tomar esa decisión o qué estaba pasando que a mí no me estaba dejando tomar esa decisión. Entonces, claro, cuando empiezan las preguntas pues todo el tema, el trabajo pues psicológico, ellos caen en cuenta que, bueno, ¿qué sientes tú en ese momento? Y claro, yo empiezo a decirle empiezo con nervios, yo sentía una cosa en el estómago horrible, yo lo que hacía era llorar, 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 no me salían las palabras, o sea, era como me paralizaba completamente, no es como esa ansiedad de que empiezo a saltar o a mover para un lado a otro, no, en mi caso era que me paralizaba, yo no era capaz de hablar, es más, si yo no que descubrí con ansiedad y creo que Rafael y yo lo trabajamos hace mucho tiempo cuando él empezó a estudiar PNL, nosotros fuimos juntos a esa presentación y a mí me preguntaron cuál es el tema que vienes a hablar y yo rompí en llanto y yo no fui capaz ni siquiera de decir una palabra, o sea, yo no era capaz de hablar. Yo cuando iba a empezar a hablar a mí era un nudo en la garganta tan horrible que yo no sabía cómo parar. Y ni siquiera sabía por qué estaba llorando. O sea, que yo dijera, no es que estoy llorando porque recuerdo esto, porque me pasa esto, no. O sea, era un miedo paralizante que lo que salía de mí era puras lágrimas. Y eso me sucedía. Yo decía, tengo que tomar una decisión y yo tengo que trabajar, porque yo cada vez que quiero expresar algo, cada vez que quiero decir, lo que salen son lágrimas. Y ya, o sea, yo necesitaba, pero ¿qué me está pasando? O sea, yo quiero hablar. Si yo en este momento, por lo menos, a mí hablar este tema, pudiese incluso ponerme aquí paralizada, llorar y no me salieran las palabras, no me saliera nada. Entonces, cuando empiezo a hablar con un psicólogo, pues empezamos con los ejercicios, con todo ese tema, buscamos pues la raíz de toda esa situación. A mí me permite pues ya saber qué está pasando y empiezo a tomar las decisiones y por eso siento pues que la ansiedad no que haya desaparecido, pero sí la manejo diferente, pues ya no es ese miedo paralizante, ya tú no me vas a atar, ya no me vas a dejar presa, sino que yo también voy a expresarme y a darle manejo pues a la situación. Johan, ¿el chisme quedó satisfecho o Quedó todavía bien, quedó quedó excelente y creo que satisfecho? tenemos una buena guía y pues o una buena información para tener referencia. Bien, yo quería contar la mía, pero quiero darles como una clasificación de lo que serían los tipos de ansiedad
patológicas, ¿sí? O esa ansiedad que necesita ayuda, como acaba de decir Isamar, ayuda psicológica, ¿sí? Y quizás a lo mejor Johan yo voy a leerla y Johan va a tener la tarea de decir cuál tenías tú. A ¿Cuál ver, tenía yo? ¿cuál tenía Isamar? ¿Cuál tenía Isamar? Ah, ¿Cuál ok. tenía yo? En base al chisme completo armado, tú vas a decir. ¿Te Dale parece? con toda, dale con toda. Está bien. Mira, tienes ansiedad generalizada o TAC. Es una ansiedad crónica y persistente que no está ligada a una situación específica, ¿sí? Simplemente cualquier situación te puede generar ansiedad. Tienes trastorno de pánico. Se caracteriza por ataques de pánico repentinos e intensos, sin una causa aparente. Fobias específicas, son miedos intensos, desproporcionados a situaciones, a animales, a cualquier situación, pero específicamente son fobias. Ansiedad social o fobia social, que es un miedo intenso ante las situaciones sociales donde la persona siente que puede ser juzgada o humillada. Yo creo que estuve varias veces ahí. Trastorno obsesivo compulsivo o TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones, pensamientos repetitivos, angustiantes, compulsiones. Un ejemplo muy claro que me pasaba a mí era que yo llegaba al escritorio de alguien y le estaba hablando sobre cualquier tema y empezaba a organizarle el escritorio. No, esto lo tienes desordenado y empezaba yo a ayudarle a ordenar su escritorio. Y entonces recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿eso es un TOC? ¿Tienes un TOC? Y yo, ¿ah? ¿Qué? Hay una película de eso. Sí, trastorno de estrés postraumático. Muy buena esa película, por cierto. Se desarrolla después de vivir una experiencia traumática, un accidente, un abuso, guerra, catástrofe, entre otras. Estas son todas las que te voy a leer, estimado Johan, en base al chisme y en base a esto que yo acabo de leerte, ¿cuál crees tú que es? 30 segundos de felicidad siendo psicólogo. Ajá. Vamos, vamos. Bueno, yo Pues, estoy entre el trastorno de pánico de pronto porque pues ella menciona que se paralizaba y no entendía por qué, o sea, no había, digamos, una amenaza real. Pienso que podría ser ese y también estoy, pues no tanto, pero igual la ansiedad social, porque pues es un tema también de hablar, de comunicación, de integración con la gente, pero creo que me inclino más por el de pánico, ya que no había una amenaza real, ¿no? sí, dice la especificación, me parece que también estoy por ahí, dice sin causa aparente. Fíjate que ella tenía Aparente. algo que tenía que resolver y en el fondo esa era su causa, no lo que realmente estaba ocasionándole el ataque de pánico, sino lo que ella no había resuelto, que era otra cosa que no se relacionaba con ese trastorno de pánico, por decirlo de alguna manera. Pues nosotros estamos aquí hablando hipotéticamente. No, ya yo voy a abrir mi consultorio después de este podcast. Isamar, ¿cuál crees tú? Pues hace muy sentido, como mencionaba arriba. Yo por el tema no la asociaba pues a tipo de ansiedad patológica realmente porque no era algo que me afectara a mi día a día, no era algo constante, ¿cierto? Pero pues si nos vamos a estos tipos, sí se pudiera parecer porque sí por dos ocasiones presenté ataques de pánico realmente. Era producto de la misma situación, pero no era como que me quitaba el día a día. O sea, en las dos ocasiones hubo un manejo porque pues ya cuando me sucedieron ya yo había ido al psicólogo. Entonces ya sabía Ya tenía las realmente, ya herramientas. sabía cómo manejarlo, sí, exactamente. Bueno, Eh, entonces, sí, pudiéramos, si tenemos que escoger dentro de ese tipo, creo que también me iría por eso. Está bien. Rafael, yo no sé si se va a hablar más adelante, pero pues a mí me surge una confusión y es que está la que mencionamos que es la adaptativa, ¿cierto? Que pues parece ser una herramienta normal o es una herramienta normal como las demás emociones de nuestro cuerpo.
está la patológica que me imagino que es la que es constante, pero Aisamar es como que la estuviera entre la mitad y, o sea, como que sí era, pero no era. No sé si de pronto hay un tercer Mira, tipo que es esa por ataques o algo así, no yo sé. voy a diferenciar en tu caso, eh, porque por supuesto nosotros hemos venido trabajando las emociones y ahora estamos hablando de la ansiedad, ¿sí? Yo diferencio, me parece que la diferencia más importante que hay entre la ansiedad adaptativa, que es como una respuesta ante una situación estresante, y la ansiedad patológica, básicamente no es tanto en el tiempo que yo permanezco en una ansiedad o con el tiempo que permanezco en una ansiedad, sino en la Ok. capacidad de que me afecte mi día a día. Así sea un instante. Así sea un instante, pero me afecta mi día a día, me afecta de alguna manera, me causa una emoción que no puedo controlar. Ese es para mí, la diferencia primordial entre una ansiedad adaptativa y una ansiedad patológica, ¿sí? Creo que Perfecto, ¿no? Y ahí ya sabemos, pues, cuándo es, pues, ya Isamar dijo que cuando queramos, pero si no nos decidimos todavía, ya hay más información para ya, saber cuándo ya toca ir a consultar. yo te voy a dar solo un consejo, uno solo, ve al psicólogo. Vayamos al psicólogo, así. Bien. Eh, Mm, el impacto de de una ansiedad no manejada. ¿Cuál crees tú que es el impacto, estimado Johan? Te estoy dando la oportunidad primero porque si habla Isamar no deja para nadie. Estoy de acuerdo con ella. Ella no ha dicho, pero ya yo estoy de acuerdo. Lo que estoy pensando, ya sé Eso lo. es, ya no hace falta. Bueno, yo pienso que al igual que las emociones, hablemos en este caso de lo que hablaré de en este caso lo que yo pienso que puedo hablar, que sería de la, de la ansiedad adaptativa, que pues si no le damos un buen manejo nos puede afectar en nuestro, en este caso, calidad de vida, en que podamos disfrutar la vida. Por ejemplo, yo no he ido al psicólogo, voy a ver si le cojo el consejo a Rafael, pero tengo algunos síntomas de, de ansiedad en los que, por ejemplo, yo me encuentro viviendo en el futuro, o sea, no sé, yo me estoy bañando y en vez de estar presente en el baño, estoy pensando en el futuro, si me va a pasar una cosa y si me pasa esa cosa, ¿yo qué voy a hacer? Y son puras cosas inventadas en mi cabeza, o sea, no es nada que, o sea, no es una situación real, sino que es como un miedo que se acompaña no sé de qué otra cosa para convertirse en ansiedad y me hace distraer de la vida presente. Entonces yo pienso que ese es un impacto que nos puede pasar a muchas personas, o bueno, a mí me pasa frecuentemente en el que me encuentro yo pensando en el futuro y no es un futuro bueno, o sea, no me ando pensando en que, qué maravilla, me va a pasar todo esto tan bonito, sino que todo lo contrario. Pienso que ese es uno de los impactos, como también puede pasar hacia atrás, podría decir, en el pasado. Habrán personas que la ansiedad lo hará permanecer en cosas de recuerdos del pasado Ujú. y creo que el impacto más grande para mí en este caso sería eso, que me aleje del presente y de poder disfrutar lo que está pasando en el presente en mi vida. Está bien. Yo te voy a invitar a Isamar a que te haga una pregunta, ¿sí? Vamos a aprovechar eso que tú acabas de Menos mal decir. que fue una pregunta y no un consejo porque dicen ve al psicólogo. No, ya ese consejo está dado, ya ahí no hay que repetir. No, él me quiere que nosotros lo terapemos. Sí. Pero vamos a hacer algo un poquito por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Bueno, Tú bueno, hablaste de una preocupación al futuro o hacia el pasado, ¿sí? Y que tú dices que eso de alguna manera te causa cierto tipo de ansiedad, ¿correcto? sí, Pero, y lo catalogas como ansiedad adaptativa. Si sí, en teoría tú tienes una ansiedad adaptativa, tú no es necesario que busques ayuda porque esa preocupación que tú tienes hacia el futuro es quien te hace en el presente
tratar de ser mejor persona y tratar de que esa meta que tú tienes en tu cabeza, a eso a donde tú quieres llegar, te transforme tu cuerpo y haga que tengas hábitos, que tengas la disciplina necesaria, que tome las acciones necesarias para que ese futuro que te preocupa, que no tienes, salga adelante, ¿sí? Entonces, si es una ansiedad adaptativa, y por eso es que digo que podemos aprender de nuestra ansiedad, que nos puede enseñar, y por ejemplo, en tu caso, ahí te puede enseñar a que tú eres una persona responsable, a que realmente quieres un mejor futuro, a que quieres salir adelante, pero te preocupa que quizás no lo puedas lograr y quizás esa preocupación no es tan mala del todo, porque pues, el hecho de que, o sea, yo siento que no necesariamente tienes que ser tan despreocupado como que no tomes ninguna acción y tampoco ser tan preocupado que vivas en una constante ansiedad. Pero si tú vives, si esa ansiedad te ayuda y te sirve de motor para decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, me tengo que preparar mejor en este lugar, tengo que hacer esto mejor, tengo que ahorrar esto mejor, es una frase que yo usé mucho y que uso mucho, que yo algo así como que lo consulto con almohada y a veces tengo problemas para dormir, porque quizás decisiones complejas que yo tengo que tomar en mi vida las tomo en la almohada. Pues. Algunos, como dices tú, creo que lo dijiste, algo así como que cuando me estoy bañando, hay personas que la toman cuando se están bañando. Es como que el momento en el que la cabeza te dice, mira, que hay algo que no has decidido y tienes que hacer. Por ejemplo, en el caso de Isamar, que ella tenía una decisión que tomar, una acción que tomar, ¿verdad? Y ella no lo estaba haciendo. Entonces, quizás esa ansiedad tampoco es del todo mal. Quizás esa ansiedad pudiera más bien ser un motor que te ayude a ti a decir, bueno, me tengo que preparar mejor. No sé, por ejemplo, yo quisiera en algún momento ser un orador, pero yo necesito prepararme, tener mejor dicción, hablar mejor, manejar mejor la gramática, entre otras opciones que pudieran yo necesitar. Y esa misma preocupación, esa misma ansiedad es la que me va a permitir a mí prepararme, buscar mejores opciones. Entonces, yo, claro, no sé qué opina Isamar, pero yo creo que desde ese punto de vista Está pensando la pregunta. no es dañina, no, yo creo que está pensando en otra cosa, pero no sé qué piensa Isamar, pero yo no lo veo tan negativa Ya, esa, yo voy a dar mi punto pues después de que Samar me diga si tiene la pregunta o algo. la está pensando, No, preocúpate. no, o sea, lo que realmente no tengo la pregunta, pero estoy de acuerdo con lo que dice Rafael, porque realmente, en mi caso, poniendo como el ejemplo que decía Rafael, o sea, yo sabía que tenía que tomar una decisión, pero no lo hacía, me paralizaba. Entonces, cuando ya yo miro la ansiedad, con la ansiedad yo me puedo dar cuenta qué era lo que me estaba causando esa parálisis, porque realmente ni siquiera era la decisión, o sea, eso era la parte fácil, por así decirlo. Lo difícil estaba era en cómo yo observaba lo que me estaba sucediendo, cómo yo aceptaba lo que estaba pasando dentro de mí, para qué está de esta situación. Entonces, claro, cuando yo caigo en cuenta realmente qué es lo que me está pasando, la decisión fue en segundos, o sea, eso fue lo más fácil. Incluso cuando ya tomas la decisión, que era lo que a mí me causaba ansiedad, que era el futuro, el después, eso no fue ni siquiera inconveniente, ni fue problema, ni nada por el estilo. Entonces, para mí en ese momento fue como ese aliado, incluso no para lo que estaba pasando con la situación específica, sino ¿qué provecho le saco a esto? O sea, tú me estás preparando para algo o me estás llevando a que yo estudie o aprenda algo de ti. Y ese algo fue saber por qué yo me estaba paralizando y por qué yo me estaba asustando. Entonces lo que dice Rafa es verdad, o sea, tú te estás anticipando, pero no la mires como una ansiedad, sino mira, es como, bueno, ya es hora de organizarme, es hora
qué decisiones tengo que tomar, qué voy a aprender o qué es lo que me está a mí causando tanto ruido, cuál es el ruido que me está haciendo a mí esta situación en particular, porque da miedo en futuro, pero entonces tú sabes que algo de lo que estás haciendo en el presente no te conviene en el futuro, no lo estás haciendo en la manera correcta, por así decirlo, o estás dejando por hacer algo. Entonces, más bien de verlo como una ansiedad y que sea como un problema, yo lo vería, es como, bueno, entonces, si a mí me está causando ruido lo que estoy haciendo hoy para mañana, entonces, ¿qué mejoro del hoy para que a mí el mañana no me esté afectando ni me esté jugando pues en contra? Yo lo veo pues, opino tal como dice Rafa. Sí, es un buen punto. Em, Oh, yo lo gané una. Acabas de decir, estoy de acuerdo con lo que llegas a un punto. Bueno, yo lo que pienso es como en el caso mío, pues también para, digamos, hablar con la base que yo tengo, es que lo primero que uno debe hacer, y que ya lo hemos mencionado, y que no quisiera extenderme tanto porque la idea es dejarlo para el final las herramientas, es poderlo identificar, que pues ahí jugaría la observación. Yo me di cuenta porque pues lamentablemente en Internet hay mucha información y creo que muchas personas vivimos a veces o caemos en confusiones al coger información por ahí. Y bueno, empecé a identificar algunas cosas, como por ejemplo que me sudaban las manos o ese tipo de cosas. También cuando aprendí acerca de la respiración consciente, que la vamos a mencionar después. En esos momentos, por ejemplo, si menciono nuevamente el tema de una situación en la que yo me sienta que estoy ansioso, me di cuenta que la respiración no es igual de fluida como es siempre. Entonces, lo importante es como eso, como identificarla y ya cuando tú la identificas, en lugar de pues seguir pensando en que esto va a pasar mal o qué sé yo, ahí aprovechas para verla como una herramienta, que es lo que está diciendo Isamar, y poder entonces coger eso para el presente y decir, bueno, ¿qué hago entonces para que eso que yo esté pensando sea diferente y sea positivo para mí? está bien. Me Hay parece. un, hay un video, un meme que dice que cuando voy al psicólogo y me dice que tengo ansiedad y no es que soy una bruja o que adivino, porque eso pasaba mucho. A mí recuerdo, incluso cuando estaba en Venezuela, ante alguna situación me generaba susto, más que todo susto, a mí me daba como una cosa en el estómago, era algo como una cosa que es muy maluca. Y yo, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Y claro, cuando yo ahorita en este momento ya sé un poquito más sobre el tema, porque ya pues toca a uno empezar a familiarizarse con el término, uno se da cuenta de que no es que iba a pasar nada, ni Claro, que yo era la de la intuición o sabía muchísimas claro, cosas, sino era realmente producto de la ansiedad por alguna situación, pues, y claro. había un problema, había un inconveniente, sobre todo nosotros, pues, cuando nos tocaba vivir situación país, uno estaba con esa cosita en el estómago y uno sí iba a Claro, pasar algo, iba a pasar, y al final realmente era una ansiedad que no estaba identificada. tienes toda la razón. Bien, yo voy a hablar un poquito de las consecuencias de una ansiedad no manejada. Algo que no nos, por ejemplo, aquí dijimos o llegamos a la conclusión de que por lo menos hay que identificarla y tratar de saber si es algo adaptativo o es algo patológico, que quizás el que decida si es patológico o es adaptativo, quizás sería el terapeuta, ¿sí? Pero el hecho de no manejar la ansiedad, de no manejarla a tiempo, de no identificarla, de no hacer algo para corregir esa ansiedad, ya sea que tenga que ver con una decisión que no has tomado, ya sea que tenga que ver con algo que no has identificado, el hecho de que no manejes la ansiedad, que hagas lo que yo digo es levantar la alfombra y meter todo debajo de ella o tirar la basura debajo de la alfombra para que si no la veo, si no existe, si no existe, si no la veo, si la escondo, no existe.
Entonces, por ejemplo, se habla de consecuencias físicas, por ejemplo, problemas cardiovasculares, aumento de presión arterial, del ritmo cardíaco, que con el tiempo te pueden llevar a hipertensión, a enfermedades del corazón. Tienes también dificultades respiratorias. Sientes que ese aceleramiento te hace que te falte el aire. Eso también te puede generar, puede ser generado por un ataque de pánico. El trastorno de sueño, que quizás que creo que se parece a mí, el insomnio, el despertarse constantemente, sueños intranquilos, problemas digestivos en el segundo cerebro, como quien dice, dolores de estómago, gastritis, colitis, síndrome de intestino irritable, tensión muscular, dolores en el cuello. Conozco una hermana que también se la pasa con dolores en el cuello y dolores en las mandíbulas, etcétera. Eh, Tiene consecuencias mentales, por ejemplo, te puede llevar a una depresión, una ansiedad no trabajada te puede llevar a una depresión, te puede hacer que tengas ataques de pánico, puedes tener estrés postraumático y pensamientos obsesivos, ¿sí? Y me cuesta controlar las ideas recurrentes y angustiantes, tengo aislamiento social, tengo problemas para comunicarme con los demás porque me da miedo a que se burlen de mí, bajo rendimiento en el trabajo o en los estudios, el mayor riesgo al burnout, que es el estrés laboral, porque si no sabes manejar la ansiedad, te puedes agotar y puedes llevar ese estrés al máximo con mucha mayor rapidez, ¿sí? Si lo aguantas mucho menos, pues, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para continuar, vamos a hablar sobre las estrategias para manejar la ansiedad, que quizás es... Antes de eso, yo quisiera decir que Ya, pues la idea es que si las personas se identifican o cuando nos identificamos con alguna de estas consecuencias, lo más, o sea, esa es una señal clara de buscar una ayuda profesional y no darle más larga pues al tema, porque pues puede ser peor, ser responsable, vale, siempre, ser responsable, siempre. está bien. Y Samar, ¿no tiene algo más que decir antes de yo decir las estrategias? Que apliquemos nuestros consejos. Bien, las estrategias básicamente son, evidentemente no es una solución clínica ni psicológica, pero pueden ayudar, ¿sí? Por ejemplo, identificar y modificar esos pensamientos negativos o distorsionados de la realidad. Yo siempre recomiendo la palabra o uso la palabra cuestionarte. Si tú siempre piensas que te me va a ir mal, y si te va bien, y si en esta oportunidad te va bien, o toda la vida te ha ido mal, realmente toda la vida te ha ido mal, y empiezas a hacerte preguntas que te cuestionen ese pensamiento negativo o esa distorsión de la realidad que pudieras tener que te puede causar ansiedad. Esa es una muy buena estrategia, pues, o sea, o me hago preguntas, ¿verdad? ¿Es así? ¿Realmente siempre me va mal? ¿Realmente me va a pasar algo malo? Es una muy buena estrategia, ¿sí? Bueno, te puedo dar, por ejemplo, un ejemplo, me voy a fracasar en mi presentación y si lo cambio por me va a ir bien porque aunque estoy nervioso, estoy bien preparado y lo voy a hacer bien. Entonces tú empiezas a cambiarle, a hacer una transformación de esa realidad que está solamente en tu cabeza en ese momento. ¿Sí? Y hay una de las cosas que produce mayor ansiedad, que son los miedos, ¿sí? Yo puedo tener miedo a hablar en público, miedo a enfrentarme a una realidad, miedo a hacer muchas cosas, pero si yo empiezo a hacer una exposición, lo que sería una exposición gradual a esos miedos, es decir, no sé, me da miedo las alturas y no quiero asomarme en los balcones, no sé, quizás me asomo en un piso más bajo y después voy subiendo, ¿sí? Y hago como que voy acostumbrando mi cuerpo a enfrentar ese miedo, ¿sí? Sería como
lo que yo considero las dos estrategias principales. Tenemos aquí 3 ejercicios, si no me equivoco. Uno se llama escaneo corporal, otro se llama técnica de respiración alternada y otra se llama escribir una carta de autocompasión. Entonces les dejo, Isamar, ¿cuál harías tú? El escaneo corporal. Bien. Ese ayuda pues como a tomar conciencia de las tensiones acumuladas en el cuerpo y ayuda a liberar el estrés. Se recomienda pues hacerlo, sentarse en un lugar cómodo, cerrar los ojos, respirar profundamente e ir recorriendo cada parte del cuerpo. Puedes empezar de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza y vas a identificar pues dónde sientes esa tensión y relajarla pues de manera consciente. Yo cuando hay momentos en donde tengo mucho dolor de cabeza, hago algo así, empiezo y agarro e identifico el dolor como un objeto. Empiezo pues como la meditación, me concentro y empiezo a buscar ese objeto dentro de mi cabeza, dentro de mi mente. Entonces empiezo como si fuese una especie de laberinto o fuese como una especie de compuertas que se van abriendo y cerrando y entonces voy buscando, no, aquí no está, en este lado no está. Y cuando siento donde tengo identificado el dolor, por lo menos si, no sé, me duele el lado inferior izquierdo o el lado inferior derecho, pues voy abriendo esas compuertas hasta que llego a ese lugar y cuando veo ese objeto que yo pues realmente imaginé, lo tomo y hago como, pues como que se deshace. Todo eso lo voy haciendo pues a nivel de la meditación. Entonces, como cuando, no sé, a veces puede ser una esfera, a veces puede ser un lápiz o puede ser Claro. una pelota, lo que sea, y agarro pues eso y lo saco pues como de mi cabeza, dando así como realismo de que estoy sacando esa tensión o ese dolor que está afectando pues en ese momento. Realmente el beneficio de esto pues ayuda a aumentar pues, la conexión entre mente y cuerpo y reduce la respuesta ansiosa. Me gusta mucho eso, o sea, estos ejercicios me gustan mucho porque pienso que es un acto de amor con nosotros mismos muy grande, o sea, es un gesto muy poderoso porque ¿cuántas veces al mes o al año nosotros nos hacemos conscientes de nuestro cuerpo y en este ejercicio que es más profundo hacemos un escaneo parte por parte a ver cómo estamos? No lo hacemos. Entonces, ahí podemos tener un aprendizaje de la ansiedad. La ansiedad también nos ayuda a como que nos invita en, haz una pausa y autoconócete, obsérvate y date un poquito de cariño a ti mismo, porque eso es simplemente como una muestra de amor para nosotros mismos, para nosotros mismos. En el caso de la ¿Es a respiración, favor o en contra? no, no, a Decídete. favor, a favor, a favor. Esa es que es mi dislexia. Ah, Ese es otro capítulo. Este, Voy a faltar en este. esa ya la marca registrada. El de la respiración a mí también me gusta mucho porque es igual, o sea, cuántas veces al día somos conscientes de que nuestro cuerpo está todo el día respirando y es lo que nos mantiene vivos, o sea, si dejamos de respirar hasta ahí, pailas. Entonces, en este caso, el ejercicio se llama la técnica de respiración alternada, el cual consiste en taparnos un orificio de la nariz y aspirar y luego taparnos el otro y aspirar, haciendo que pues el aire pase alternadamente entre ambas fosas nasales y el beneficio que nos trae es que nos regula la actividad cerebral y calma la mente. Otra vez lo mismo, ¿por qué? Porque nos trae al presente a concentrarnos en una sola actividad que aunque la veamos muy sencilla, vuelvo y digo, es una muestra de amor para nosotros muy grande, no, sí. Ejemplo, practica como es. completo. Y nos invitas a ver cómo pasa el aire. O sea, nosotros no estamos pendientes de cómo pasa el aire por la nariz ni nada de eso, ni ese ejercicio es perfecto para
darnos cuenta de esa actividad que hace nuestro Claro. cuerpo con todo amor todo el día por nosotros, sin quejarse, sin nada. Mira, ustedes hicieron dos ejercicios muy potentes. Sí, el de la respiración, ese que tú acabas de decir, Johan, en el que tú te tapas un oído y respiras, y después te tapas el otro y respiras. Y hacer, normalmente son 3, 4, 7. Yo soy muy amante de los números impares, 3, 7, 11, hacer ese tipo de respiraciones. Y después cuando tú respiras, que ya haces una respiración con la nariz totalmente destapada, tú sientes que incluso ingresa más oxígeno a tu cuerpo del que ingresa normalmente. Es automático, sientes más energía, más todo, o sea, es Es una muy cosa. potente. Y el que hizo Isamar, no tanto el de escaneo del cuerpo, sino el que ella hizo, eh, que identificaba un objeto. Recuerdo que cuando yo lo vi la primera vez en el curso de PNL, había un chico que tenía algo en la columna, no sé si era un cáncer o algo así, y él tenía dolor de cabeza y él siempre estaba preocupado, pensaba que se iba a morir. Y la instructora le hizo hacer un ejercicio, y entonces él hizo que se transformara en una bola de cristal que fuera del color que él eligiera, él lo eligió de color verde, que lo sacara de su cuerpo y que lo empujara y se veía el efecto que causaba en él, que estaba con los ojos cerrados y respirando, pero él algo así como que hacía así, fuera de aquí. Y después que yo vi que cuando él, digamos que regresó al aquí, a la hora, él se sintió mucho mejor. Yo me quedé sorprendido con ese ejercicio. Es muy, muy, muy potente, me parece muy, muy potente. Y bueno, yo para no quedarme a un lado, yo voy a darle lo que, voy a recomendarle lo que yo uso mucho, lo uso de manera personal y lo uso de manera de recomendación a las personas, que es una especie de carta compasiva o carta amorosa o carta en el que si tú eres una persona que te castigas mucho, tú puedas escribirte una carta, pero en esa carta tú tienes que ser amoroso contigo mismo, usar palabras suaves, usar palabras cariñosas, decirte eh, cosas lindas, cosas que tú consideres que no habías visto, pero el hecho de escribirlas te hace una conexión directa contigo mismo. Puedes hacer una carta a tu yo del pasado, puedes hacer una carta a tu yo del futuro, pues en el caso de cualquiera sean las causas de tu ansiedad, o hacerte una carta a tu yo de hoy día. Pues yo sé que tengo que mejorar mi rabia, mi reacción, pero yo lo hago por defenderme, porque yo me quiero, yo me cuido, y por ahí te empiezas a escribir una carta. Es muy beneficiosa y sobre todo tiene un poder en lo que se refiere a la autoestima, ¿sí? Y mientras más alto tú tengas tu autoestima, pues va a ser casi imposible que te afecte ciertas situaciones, ¿sí? Yo creo que con estos tres ejercicios ayudamos bastante, aportamos bastante. Y Samar, no sé si quieres hacer un resumen de lo que hemos conversado o de lo que tú consideras que es lo más importante de lo que conversamos. Bueno, antes me gustaría como también decir lo de la respiración. Cuando, o sea, tú te tapas con el pulgar derecho la fosa Siempre es izquierda. así, así. Ajá, y inhalas y exhalas con el otro, o sea, tapas, inhalas por un lado y Ah, esa es exhalas una por el variante, otro. está bien. Esa es una variante también y eso ayuda, pues primero estar concentrada de que tapas uno y después tienes que destapar el otro y exhalar. Entonces Yo eso con mi dislexia me puedo estar ahogando con... Y después estás aquí y estás tratando de respirar por ¿Qué pasa? este ¿No y puedo tienes... respirar? y es incluso para hacerte presente como en el aquí y Claro, ahora, porque sí. uno, con lo que decía yo, uno todo el día está respirando, pero uno no vuelve la respiración consciente y en ese momento es que uno, eso te hace a ti realmente volverte consciente, estar pendiente de que tienes que tapar una fosa, que inhalas por un lado, exhalas con el derecho tapas, con el izquierdo destapas y así. Igual le haces Eh, un manual al Johan para que lo practique más.
No, yo creo que como para finalizar realmente es que no, al igual que hemos hablado de todas las emociones, la idea no es rechazarlas, la idea no es evitarlas, sino abrazarlas con compasión, escuchar cuál es el mensaje que nos quiere dar y transformarlo en crecimiento, en aprendizaje, como ha dicho Joan. Confiemos en el proceso realmente. A veces creemos que tenemos ansiedad o estamos pasando con alguno de los síntomas que hemos mencionado y sentimos que ya es el fin del mundo, yo no puedo hacer más nada, a mí eso me produce ansiedad y no lo voy a hacer y no, la idea es simplemente desde la experiencia, desde lo que yo pues, he vivido y me sucedió, simplemente la veo como un aprendizaje, la veo como algo que me permitió identificar qué estaba pasando en mí, cuál era ese nudo que no me dejaba expresarme. Y nada, respiremos profundo, intercambiemos y ya. No, yo creo que eso realmente es como el resumen de todo lo que dijimos. Johan, Gracias. ¿qué te parece? Gracias, gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes dos, pues a nosotros, porque estos podcasts han tenido bastante, ¿cómo se diría? Influencia. De pronto no es la mejor palabra, pero influencia sobre mí y obviamente me ayuda a aterrizar muchas cosas y a eso que estamos buscando también compartirle a las personas, que es autoconocerse. Me gustó mucho el ejercicio que dijo Rafael, que yo no lo he practicado, los otros dos sí ya los había practicado y lo conecto también con el agradecimiento, que puede ser otra herramienta. O sea, si le agradecemos a la ansiedad cuando identificamos qué es lo que nos está mostrando y ya estamos en lo que yo siempre llamo mi estado neutro, ya podemos verla desde otra perspectiva y como decía Isamar también, empezar a decir, bueno, esto me está mostrando tal cosa, en mi caso que me preocupa mucho el futuro, ¿qué puedo hacer? Y ya, en vez de estar pues simplemente preocupándome y nada más. Ese sería como mi invitación y mi cierre. Bien, bien. Yo voy a cerrar con una frase y al mismo tiempo resume prácticamente todo lo que hemos conversado. Creo que incluso Isamar comentó algo y es algo así como la ansiedad no es nuestro enemigo, sino es un mensaje que nos muestra nuestra mente, que podemos aprender a escuchar, a comprender y sobre todo a transformar. Hoy damos un paso hacia el bienestar, con conciencia, con valentía y con mucha acción. Recuerden, cada respiro es una oportunidad para estar presente y cada pequeño avance es un gran logro. Confíen, confíen, confíen en su proceso. Y con eso cierro. Así es, y recuerda que si te gusta este podcast, dale like, comenta y si crees que le puede servir a otras personas, comparte. Gracias. Gracias, gracias, gracias.